Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompaña en este martes 10 de septiembre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Terminó la espera esta noche. Kamala Harris y Donald Trump se enfrentarán cara a cara en el primer y quizá único debate presidencial. Un analista nos habla sobre sus posturas en temas que impactan a los hispanos. Además, un vocero del Departamento de Justicia en Nueva York reconoce que los casos judiciales contra Trump son una perversión de la justicia para perjudicar su campaña política. Y se revela el video de la entrevista que autoridades policiales hicieron al tirador de Georgia y su padre un año antes del tiroteo en el que murieron 4 personas. Voz News inicia ahora. Esta noche se llevará a cabo el debate presidencial y las dos campañas tienen estrategias muy diferentes. Kamala Harris apunta a hacer enojar a Donald Trump, mientras que el expresidente espera exponer las mentiras de la demócrata. Vamos con Vanessa Vallejo, quien nos dice más al respecto. Vanessa. Esta noche por fin veremos el tan esperado debate presidencial, que tal vez sea el único debate que veamos antes de las elecciones. Y a medida que se acerca el momento, conocemos cada vez más detalles de la preparación de los dos candidatos y de lo que va a ser su estrategia esta noche. Por un lado, de la parte de la campaña de Kamala Harris, según un reportaje publicado por Político, la campaña de Kamala Harris tuvo que cambiar la estrategia para el debate de esta noche. Recordemos que la campaña de Harris intentó que durante el debate los micrófonos estuvieran abiertos, pero finalmente no pudieron conseguir eso porque las reglas ya estaban acordadas y los micrófonos van a estar cerrados. La campaña de Kamala Harris, según el reportaje de Político, se había preparado para que la estrategia fuera que cuando el presidente hablara, Kamala Harris lo interrumpiera y lo cuestionara, intentando hacerlo salirse de sus cabales. Sin embargo, como los micrófonos van a estar cerrados, pues esa estrategia tuvo que cambiar. Y según varias personas de la campaña de Kamala Harris dijeron a Político que las nuevas reglas tenían maniatada a Kamala Harris. Mientras tanto, Kamala dijo ayer en una entrevista sobre lo que espera del presidente Trump esta noche, dijo lo siguiente: él juega con un libro de jugadas muy viejo y desgastado, no hay límites en términos de cuán bajo caerá. También se espera que Kamala Harris insista una y otra vez en que el expresidente, según ella, es una amenaza a la democracia. Mientras tanto, por el lado de la campaña del expresidente Donald Trump, por un lado, esperamos un expresidente Donald Trump que va a estar enfocado en hablar de las políticas que va a llevar a cabo. Escuchemos a Michael Whatley, el copresidente del Comité Nacional Republicano, hablando acerca de este aspecto. They're going to see Donald Trump lay out his vision for making America great again. He's the only candidate in this race who's trying to unify the entire country and who's going to talk about how he is going to restore our southern border, rebuild our economy, and make sure that America is strong enough to be able to protect our interests at home and abroad. Otro asunto que según la campaña del expresidente va a ser muy importante para Trump esta noche es mostrar el supuesto cambio de opinión de Kamala Harris, o más bien las mentiras que ha dicho durante los últimos años. De modo que seguramente vamos a ver a un expresidente Donald Trump muy preparado en términos del historial de Kamala Harris y, por ejemplo, las políticas que impulsó y lo que llevó a cabo mientras era fiscal general de California. Un debate muy importante, sobre todo decisivo para aquellos que todavía no tienen claro por quién van a votar. Gracias, Vanessa, por este reporte, pero hay dos temas que preocupan a los votantes y en general a quienes vivimos en este país: inmigración y economía. Estos dos temas están en crisis como nunca antes. Para ver cómo podrían ser abordados en este debate, tenemos como invitado al analista político Silvio Canto. Silvio, gracias por estar con nosotros en Voz. Muy buenas tardes y saludos a todos. Gracias. Iniciamos con la crisis migratoria. ¿Cómo abordarán Donald Trump y Kamala Harris este punto esta noche? Mira, lo que pasa es que todo ha cambiado completamente con respecto al tema de inmigración. El tema de inmigración por muchos años, antes del gobierno de Biden, el tema de inmigración era más bien resolver el problema de los Dreamers y resolver el problema de personas que llevaban mucho tiempo aquí, lo que se conocía como reforma de inmigración. Pero después que ocurrió la crisis en la frontera y han entrado al país millones de personas de una manera bastante caótica y desordenada, entonces resolver el problema de inmigración es casi imposible. No hay los votos para hacerlo. Entonces, a lo mejor en una presidencia de Trump
A lo mejor, si él pudiera organizar la frontera y se pudiera establecer el orden en la frontera, a lo mejor pudiera haber el comienzo de una conversación sobre una reforma para personas que ya llevan mucho tiempo aquí o para los Dreamers. Así es. Pero eso no va a pasar por un buen tiempo. Y a mí siempre me pregunta la gente qué va a pasar con una reforma de inmigración. Yo siempre les digo lo mismo. Y no va a pasar nada por el momento porque simplemente el tema ha cambiado. Cuando hablábamos de inmigración antes, hablábamos de las personas que ya estaban aquí. Ahora estamos hablando de muchas cosas menos inmigración. Ese es el problema. Así es. Ahora, precisamente esta noche seguramente ese va a ser uno de los temas que se van a abordar. ¿Cómo defenderá Donald Trump su política contra la inmigración ilegal sin sonar antiinmigrante? Bueno, es muy fácil. Simplemente dile que tú crees en la inmigración legal, que es lo que cree la gran mayoría de los hispanos que viven en el país. Digo, uno de los problemas que tienen los demócratas es que ellos en una época estaban a favor de la inmigración legal. Yo estoy a favor de la inmigración legal. Yo vine aquí con mis padres cuando yo era un muchacho. Entonces todo el mundo quiere y todo el mundo entiende los beneficios de una inmigración legal. Y Trump siempre ha dicho eso en todas las preguntas que a él le han hecho cuando hablan de este tema. Así es. Pero hay una gran diferencia entre la inmigración legal ordenada, como yo vine a este país, y lo que estamos viendo ahorita, que es francamente un desorden. Y han creado un desorden en muchas ciudades, como ya estamos viendo. Así es, y una crisis de seguridad también. Ahora, en contraparte, ¿cómo defenderá Kamala Harris sus nuevas posturas de ser supuestamente más dura en la frontera sin que esto impacte su récord de fronteras abiertas y a sus seguidores que son pro fronteras abiertas? Muy difícil, es como decían, ¿cómo lo haces? Porque el problema que ella tiene es exactamente lo que tú acabas de preguntar, que mucho de la base de ella quiere continuar con la cosa como está, pero ella no puede ganar las elecciones defendiendo las cosas como están. Entonces va a ser muy difícil para ella hacer esto. Ella va a tratar de decir que cuando ella era Attorney General en California, ella era de lo más fuerte en la frontera. Yo francamente no conozco suficiente de eso para decir sí o no, pero lo que sí te puedo decir es que como vicepresidente, cuando ella la pusieron encargada de la frontera, ella no ha sido muy fuerte en la frontera, en realidad exactamente lo contrario. Así es. Ahora vámonos a otro tema sumamente importante para todos y para los hispanos mucho más, la economía. ¿Cómo defenderá Kamala Harris su política económica cuando ella ha sido parte de Bidenomics? Echarle la culpa a Trump. Digo, eso va a ser Escucha esta noche que vas a ver, todo es culpa de Trump. No, eso va a ser parte, decir, bueno, tú sabes, cuando nosotros llegamos al poder, el país estaba horrible y todo estaba terrible y todo estaba horrible y tuvimos que tomar un montón de medidas drásticas. Eso va a ser lo que ellos van a decir, pero yo no creo que eso cuadra. Francamente, yo creo que la gente es más inteligente que eso y se da cuenta de que muchas de las cosas que están pasando son consecuencias de decisiones que se tomaron en este gobierno y me imagino que ella va a tratar de separarse todo lo que pueda, pero va a ser muy difícil hacerlo. Por supuesto. Y en contraparte, ¿cómo va a presentar Donald Trump su plan económico para terminar de convencer a quienes dudan de votar por él? Bueno, lo que Trump tiene que hacer esta noche es mantenerse en un carril, que es el carril de hablar de la economía, de la inflación, de la frontera, de la política exterior y no salirse de ahí. Evitar el drama que a veces viene con Trump, ¿no? Que las cosas que él dice que lo descarrilan. Él tiene que decir, mira, cuando yo era presidente teníamos esta tasa de inflación y teníamos esto, y explicar por qué. Porque no solamente es que la tasa de inflación era baja. ¿Por qué era baja? Una de las razones por la cual era baja era por la política energética del país. La manera más fácil de subir los precios es subir el precio de la gasolina. La manera más fácil de bajar los precios es bajar el precio de la gasolina, porque todo se mueve por gasolina en este país. Todas las cosas que uno compra. Si tú tomas un vuelo, lo que sea, todo está relacionado con el combustible. Entonces él tiene que defender o recordar más bien, recordarle a los americanos por qué es que la inflación era 1.4 y ya no lo es. Así es. Finalmente, Silvio, sus pronósticos sobre quién va a ganar este debate y sobre el impacto que este debate pueda tener en los votantes. Bueno, yo no sé quién va a ganar, porque estos debates no son ganar y perder, más bien es percepción, ¿no? Yo creo que la percepción después de que sea el debate va a ser que Trump es un tipo
que tiene mucha confianza propia y que presenta un caso bastante claro. El caso de Kamala Harris, ella va a tener mucha dificultad, como dicen, bailando de esta posición a la otra posición, pero el país está tan dividido, mira, que yo no sé francamente si va a tener tanto impacto, porque hay un porcentaje de la población que ya decide cómo va a votar, y yo no sé si este debate impacta mucho. Lo único que te puedo decir a ti muy rápido es que la última vez que un debate presidencial impactó a las elecciones fue en 1980 entre Reagan y Carter. Y lo que pasó ese año es que Reagan y Carter tuvieron un debate en la última semana de la campaña y nunca habían tenido uno antes. Y Reagan se presentó esa noche en la televisión al lado de Carter y convenció al país de que él sería un buen presidente. Y lo curioso es que Reagan entró al debate atrás y 4 o 5 días después ganó 40 estados. Esa es la única vez que yo recuerdo que un debate en realidad tuvo un impacto. La mayoría de los debates no tienen tanto impacto. Interesantísimo escuchar esta anécdota y este análisis. Muchísimas gracias, Silvio Canto, por estar con nosotros en Voz. Un gran placer. Muy buena suerte. Bye bye. Gracias. Y aquí les recordamos algunas de las reglas de este debate. La principal y más controversial fue la relativa a los micrófonos. Los micrófonos de ambos oponentes permanecerán silenciados mientras no intervengan en la charla. Solo se podrán reactivar estos dispositivos si hay un diálogo significativo entre ambos oponentes. Otras reglas del debate son las siguientes. Tendrá una duración de 90 minutos con 2 pausas comerciales. Cada candidato contará con un discurso de cierre de 2 minutos. La normativa también informa de que al debate no podrán ir espectadores ni ningún tipo de audiencia. No podrán hablar con sus equipos de campaña ni siquiera durante las pausas comerciales. Ambos candidatos entrarán desde lados opuestos del escenario y deberán mantenerse detrás de su podio durante todo el debate y no podrán portar documentos preparados ni podrán realizar preguntas personales. Y mire, previo al debate, el expresidente Trump y la vicepresidente Harris están empatados en la contienda por su primer debate en Filadelfia este martes. Esto según una nueva encuesta de votantes hecha por NRP y PBS News y Marist. Harris lidera a Trump con un 49% frente a un 48% entre los votantes registrados, lo que muestra una carrera que se ha ajustado desde agosto, cuando Harris tenía una ventaja de 3 puntos sobre Trump. Trump lidera a Harris entre los votantes independientes con un 49% frente a un 46%, un cambio de 14 puntos desde agosto, cuando Harris tenía una ventaja de 11 puntos en un campo que tenía múltiples candidatos como Robert F. Kennedy Jr., según la encuesta. Y mire, escuche esto, un portavoz del Departamento de Justicia en Nueva York fue captado por una cámara oculta reconociendo que los casos judiciales en contra de Donald Trump eran una perversión de la justicia que tenían la intención de dañar su carrera política. Vamos con Verónica Silveri, quien nos tiene detalles de ello. Verónica. Karina, como siempre, un gusto saludarlos y hoy les pedimos que presten atención a este nombre. Nicholas Dees, portavoz jefe del Distrito Sur de Nueva York del Departamento de Justicia. Él reconoció en una cámara oculta del sitio Mock Club que los casos judiciales contra Donald Trump eran una perversión de la justicia. En una serie de recortes de video de Dees en un bar publicados por el comentarista conservador Steven Crowder, el funcionario dice que los demócratas están obsesionados con atrapar a Trump. Todo el asunto es repugnante, describe en otro momento, hablando específicamente del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, al que dice conocer desde hace 15 años, sostiene: no estoy seguro de lo que quiere ser, pero sé que no es feliz siendo el fiscal del condado de Nueva York. Antes de que decidiera procesar a Trump, sabías quién era, ahora lo sabes. Sobre el caso de Stormy Daniels, sostiene que el fiscal estaba apilando cargos y reorganizando las cosas solo para que encajen en el caso. Además dice que, para ser honesto, cree que el caso no tiene ningún sentido. Luego dice que el objetivo era convertir al expresidente en un delincuente convicto para perjudicar su campaña para volver a la Casa Blanca. Lejos de quedarse solo en Bragg, Dees afirma que existe 100% la intención de llenar a Trump de denuncias judiciales y que a nivel estatal es más fácil porque existen menos regulaciones. Por ejemplo, el caso de interferencia electoral de la fiscal Fani Willis, de esto opina que es una perversión de la justicia, misma palabra que parece usar para tildar el caso en el que Trump fue encontrado culpable de inflar el valor de sus activos. Tras conocerse la filmación, el portavoz del DOC pidió perdón a los fiscales e intentó desacreditar sus palabras, diciendo que simplemente las había dicho para complacer e impresionar a alguien que acababa de conocer. Debería haber actuado de otra manera, dijo, y estas son sus palabras textuales en conversación con el New York Post.
Con este reporte volvemos con ustedes, Karina. Gracias, Verónica. En otras cosas, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, sigue adelante con su plan para evitar un cierre de gobierno a pesar de la oposición del Partido Republicano. Al menos 6 republicanos, incluidos conservadores de línea dura y halcones de la defensa, han dicho que votarán en contra de la táctica de financiación del gobierno de Johnson, que combina una resolución continua de 6 meses con un proyecto de ley respaldado por Trump que requiere una prueba de ciudadanía para votar. Los republicanos solo pueden darse el lujo de perder a 4 miembros de todos sus miembros si los demócratas votan no y hay asistencia completa. En otros temas, un hotel en el centro de El Paso, Texas, y su propietario recibieron una orden de restricción y un mandato judicial temporal de la Fiscalía del Condado de El Paso por presunta actividad criminal y sospechas de la presencia de miembros de la pandilla Tren de Aragua en este hotel. Escuche esto, durante los últimos 2 años se han realizado 693 llamadas para que la policía investigue el hotel por diversos incidentes. El documento indicaba que los informes policiales mostraban que Gateway tiene una actividad criminal habitual. Un video e imágenes muestran a decenas de personas festejando en el tercer piso del hotel, bebiendo, fumando y bailando provocativamente mientras había niños presentes, señala el documento. Y dan a conocer imágenes de la cámara corporal de la policía entrevistando al padre de Colt Gray y al propio Colt acusado de la reciente masacre en Georgia. Las imágenes son del año pasado cuando realizaron una investigación sobre sus armas y las amenazas que supuestamente se realizaron de un tiroteo. Escuchemos. All the school shootings, things that happen. Yeah, scary. Hey, are you getting picked on at school? He is. He's getting picked on at school, and is everything okay? That's why I keep going up there. Yeah. So did your dad kind of explain everything to you? Said something about Shooting up a school. Did you say something about school shooting? Never. I just told him, I don't know what. Maybe they misheard somebody else. I would never say I would threaten them to shoot school. You never ever said. No, I swear. Do you use Discord? Además, en el video, los investigadores le preguntaron a Colt sobre si utilizaba la plataforma Discord y Colt afirmó que ya no la utilizaba. El acusado enfrenta 4 cadenas perpetuas y su padre hasta 180 años por el reciente tiroteo en el que murieron 2 estudiantes y 2 maestros. Hacemos una breve pausa. El Congreso de los Estados Unidos rinde homenaje a los 13 soldados caídos durante la retirada de Afganistán. Ya volvemos con esto y más. Pero antes, recuerde que ya puede ver todo nuestro contenido a través de Roku, Apple TV y Fire TV. Vaya de inmediato a su plataforma favorita, ponga la palabra voz y encontrará todos nuestros noticieros. Quédese con nosotros, ya volvemos con mucho más de Voz News. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, celebró una ceremonia de entrega de medallas del Congreso en honor de los miembros del servicio muertos en Abbey Gate el 26 de agosto de 2021 durante la retirada de Afganistán. Los soldados murieron al final de la presencia militar norteamericana en Afganistán en momentos en que se realizaba una caótica evacuación en el aeropuerto de Kabul, donde miles de personas deseaban huir del país tras el retorno de los talibanes al poder. Y el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken afirmó este martes en una visita al Reino Unido que Irán suministró misiles a Rusia para usarlos en las próximas semanas en Ucrania. Blinken explicó que Estados Unidos y sus aliados impondrán nuevas sanciones contra el gobierno de Teherán y en particular contra la compañía aérea nacional Iran Air. El diplomático estadounidense dijo que la República Islámica siguió adelante pese a las advertencias de su gobierno y que decenas de militares rusos se han entrenado en Irán utilizando el misil FAT-360 que tiene un alcance de 120 kilómetros. En otras cosas, el fabricante alemán de automóviles de lujo BMW rebajó este martes sus objetivos anuales por un sistema de frenos defectuoso que obligó a llamar a revisión y a dejar de entregar cerca de 1,5 millones de coches. El problema está relacionado con el sistema de frenado integrado de un proveedor cuyo nombre y detalles técnicos BMW no reveló. Según la agencia Bloomberg, el fabricante alemán Continental es el único que suministra estos sistemas a BMW, que los instala en sus vehículos de las marcas BMW, Mini y Rolls-Royce. En consecuencia, la compañía espera que las entregas de vehículos caigan ligeramente en 2024 en relación con el año anterior.
Y Google enfrenta desde esta semana su segundo gran juicio en menos de un año, acusado por el gobierno estadounidense de dominar el mercado de la publicidad en línea y ahogar a la competencia. Este proceso de sustancia en un tribunal federal de Virginia, cerca de Washington, y sigue a otro de similares características, pero enfocado en el mercado de las búsquedas online, que terminó el mes pasado con un veredicto que determinó que Google ejerce un monopolio ilegal en este rubro. El gobierno acusa a la empresa de controlar en particular el mercado de los llamados banners publicitarios en los sitios web, incluyendo los de varios medios de comunicación. El régimen de Nicaragua retiró este martes la nacionalidad y confiscó sus bienes a 135 expresos políticos enviados a Guatemala la semana pasada tras una mediación de Estados Unidos a los que acusó de atentar contra la soberanía nacional. La medida fue anunciada en un comunicado del Poder Judicial señalado de estar al servicio del gobierno de Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo, quienes han aumentado la represión contra sus críticos desde las protestas de 2018, según la ONU, quien denunció este martes una reciente ley aprobada por el Parlamento de Nicaragua, controlado también por el gobierno de Ortega, que podría intensificar, en su opinión, la represión de los nicaragüenses exiliados, cuyos derechos llamó a proteger. Hoy en nuestra sección Tu Futuro vamos a hablar de cómo preparar a nuestros hijos para el camino universitario, cómo instruirlo desde casa, desde el colegio, para que puedan optar para una buena universidad y una buena carrera universitaria. Por ello se encuentra con nosotros el día de hoy Roberto Alonso, miembro de la Junta Escolar de Miami-Dade. Bienvenido a vos, Roberto. ¿Desde cuándo podemos comenzar o debemos empezar a preparar a nuestros hijos para su futuro universitario? Bueno, creo que es un tema bien importante que están hablando hoy, es un tema que debemos estar hablando en nuestras casas y creo que lo más antes posible es importante hablar con nuestros hijos sobre la importancia de la universidad y del college para ellos, específicamente cuando entren en el high school, ya que cuando entren en 9 grado, creo que es importante porque también tenemos muchos recursos dentro de nuestras escuelas ya que empieza a darle la oportunidad a los estudiantes a recibir créditos universitarios en las escuelas. Es bien importante de que empecemos a discutir el tema muy temprano en su vida para poder prepararlos mejormente. Por supuesto. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para esta preparación? ¿Qué tipo de clases pueden ellos tomar que les ayuden ya para el currículum universitario? Bueno, lo más importante es que ya cuando un estudiante empiece a entrar en el 10 y el 11 grado de las escuelas, empiecen a hablar con sus consejeros para ver cuáles son las mejores oportunidades para ellos dentro del high school mismo donde están ahora y para su futuro, para que ya empiecen a planificar las correctas clases que están tomando, que los van a ayudar a estar aceptados a las mejores universidades y no nada más aceptados, pero también buscarle las becas y los grants que están disponibles para ellos para ayudarlos con los recursos que le van a hacer falta cuando entren a las universidades. Roberto, sabemos que hay algunas clases que se conocen como dual credit o que son de doble crédito, que significa que les da crédito para la high school en donde están, pero también ya les van dando créditos para la universidad. Esto de alguna manera ahorra también dinero, ¿cierto? Absolutamente, eso es un beneficio para todos los estudiantes y sus familias y es un programa que lo tenemos en todas nuestras escuelas de high school y sé que es un programa que tiene nacionalmente, que siempre es un partnership que se hace entre las escuelas de high school igual con las universidades, para que cuando el estudiante esté tomando su clase recibe un grado para la escuela, igualmente que recibe crédito para la universidad o el college que va a estar atendiendo. Esto es maravilloso porque no solamente acorta el tiempo que van a tener que ir a la universidad porque los adelanta en créditos, sino ahorra, por supuesto, muchísimo dinero. Ahora, nosotros los hispanos tenemos la ventaja de ser bilingües. ¿Es recomendable, por ejemplo, que nuestros hijos tomen esos créditos por el español o que quizá incluso puedan tener una carrera menor, un título menor en español, un título secundario en español? Absolutamente, mira, yo creo que es bien importante siempre y yo siendo padre de 2 niños, también algunas veces los olvidamos de la importancia de aprender el español y de poder tener conversaciones y no nada más conversar, por escribirlo y leerlo. Yo creo que es bien importante de que sigamos empujando a nuestras generaciones más jóvenes de que sigan cogiendo esas clases específicamente en español, porque no nada más que los va a ayudar en la universidad, pero los va a ayudar en la vida en general, en poder siempre tener la ventaja esa de poder hablar 2 idiomas en nuestra
comunidades. Así es. Ahora, Roberto, ¿qué promedio de estudiantes hispanos se gradúan de la universidad? Por ejemplo, en Florida. Bueno, la Florida, todos los números dependen cuando estás hablando de las diferentes universidades, pero hemos visto un crecimiento que es bien importante y queremos seguir viéndolo, que los estudiantes hispanos sepan que la universidad es algo que ellos también pueden obtener. No tienen que nada más que ir a trabajar o a coger créditos o certificados, pueden ir y coger sus becas y poder seguir creciendo. Yo mismo soy un producto de eso, mis padres fueron inmigrantes que llegaron a este país. Ellos no pudieron ir a la universidad, pero me dieron a mí el don de estar en este país, de poder ir a la universidad y prepararme para poder tener los cargos y los avances que he tenido en mi vida gracias a la universidad que pude atender. Por supuesto, y recordar también que hay muchísimas carreras técnicas, carreras de 2 años, y si se quiere de ahí se puede transferir también a una universidad de 4 años y tener otro título universitario. Muchísimas gracias por estos consejos, Roberto Alonso, y por estar con nosotros en Voz. Gracias, siempre un placer. Gracias. Hacemos una breve pausa, no se despegue. Mire, queremos recordarle que todo el contenido de Voz News y todos nuestros podcasts ya están disponibles en la plataforma de Revolver Podcast. Lo único que tiene que hacer es ir, poner la palabra Voz y encontrará todos nuestros programas, o si lo prefiere, vaya directo a su plataforma de podcast favorito. También recuerde que ya estamos a través de los canales de Now Media a las 9 de la noche hora centro y se repite a las 7 de la mañana. Quédese que ya volvemos con mucho más de Voz News. Llegó el gran día del primer y quizá único debate entre el expresidente Donald Trump y la vicepresidente Kamala Harris. Para hablar de ello, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz desde Washington, D.C., y a la abogada Mayra Jolie, abogada y analista político desde Florida. Bienvenidos a Voz. Y bueno, terminó la espera. Por fin se va a dar este primer encuentro cara a cara. ¿Qué vamos a ver en este quizá único debate presidencial? Y comienzo contigo, Vanessa. Pues yo espero que sea divertido y que no tengamos un debate, digamos, aburrido, porque creo que puede caer en que los dos van a intentar cuidarse y podría suceder que simplemente no pase mucho. Pero por un lado yo creo que vamos a ver una Kamala intentando decir una y otra vez que Trump es una amenaza a la democracia, que claro, como no tiene ni cifras, ni políticas, ni nada más para decir, lo único que va a decir es una y otra vez que Trump es una amenaza a la democracia. Es muy curioso el reportaje, por ejemplo, de Político del viernes diciendo que como no les permitieron abrir los micrófonos, se les cayó la estrategia que tenía Kamala, que era interrumpir constantemente a Trump y cuestionarlo para intentar, digamos, hacerlo enojar o salir de sus casillas. Entonces, que están planeando toda una nueva estrategia. Y hablo de esto porque solo quiero recordar que Kamala lleva una semana encerrada, como cuando uno estaba en la universidad y le iban a hacer un parcial de la materia más difícil y se encerraba en la biblioteca durante días para poder hacer algo. Bueno, así está esta señora. Entonces, supongo que ella con muchos nervios, y por el otro lado creo que vamos a ver a un Trump haciendo dos cosas. Por un lado, hablando de políticas, cuáles son las políticas que él va a aplicar, y por el otro lado mostrando quién es Kamala Harris, es decir, haciendo el trabajo de los periodistas, que seguramente no lo van a hacer, y le va a tocar a él contar quién es Kamala Harris. Bueno, y llama mucho la atención esto que mencionas, Vanessa, de que precisamente Kamala Harris, además de que no ha dado ninguna entrevista, salvo la que ofreció a ABC con su compañero de fórmula, no ha dado ninguna conferencia. También se le veía, ayer no contestó preguntas de la prensa cuando llegaba a Filadelfia, se le veía bastante nerviosa, tensa. Mayra, ¿qué esperas que veamos en esta noche? Bueno, las verdaderas caras de la moneda, porque ahora ya no tiene, Kamala Harris no va a tener el safety net que ella ha tenido todo este tiempo. Ahora es solamente ella, no tiene su compañero de fórmula, babysitter, y el jefe de su discurso al lado de ella. Va a tener 85 millones de ojos centrados en a ver si en esta ocasión ella va a seguir con la misma carcajada. Y esto es una cosa, eso es lo que la gente se va a acordar más
de lo que ve que de lo que se dice. Porque ahora mismo estamos viendo un presidente, Donald Trump, que va a estar solamente de óptica, va a lucir como un presidente fuerte y comprometido. Y ella va a aparecer por la muchachita que pusieron en la mesa de los niños cuando está la familia reunida en la cena del Día de Acción de Gracias. Ella trató de hacer todo esto, de que estuvieran sentados para que no se viera la diferencia en estatura, para que estuvieran con los micrófonos calientes, como se dicen, abiertos, para ya poder decirle, ya estoy hablando, no, ahora estoy hablando yo, para hacer creer que Donald Trump no tiene ningún tipo de medida. Ahora, hay un punto muy interesante que yo quisiera tocar y que de verdad hay que darle voz también a esta gente y a los comentarios de esta gente, ¿no? Quizá la campaña de Kamala Harris va a utilizar una retórica atacando a Donald Trump de manera más personal, quizá en su modo de expresarse, en decir que ha sido duro o que se burla de las mujeres, en decir, sabes, que él es arrogante, egocéntrico o este tipo de retórica. Y recordemos una cosa, muchas veces los votantes se dejan llevar más por las emociones que por la razón. O sea, hay mucha gente, los Never Trumpers, por ejemplo, que nunca votarían por Trump, es básicamente por eso. No les interesan las políticas, sino les interesan si él ha sido grosero o no. ¿Cómo va a esquivar este tipo de retórica de manera efectiva Trump, Alfonso? Bueno, esa es precisamente la estrategia de ella. O sea, toda la campaña hasta ahora de ella ha sido emotiva. O sea, ella habla de que ella da buenas vibras, ¿no? Sus estrategas hoy están diciendo que ella tiene que continuar a proyectar esas vibras positivas, de manera que Trump se vea como el que tiene las vibras negativas. O sea, esto parece como un show de Walter Mercado y no un debate presidencial. La realidad es que Trump, la estrategia va a ser provocarlo, ¿no? Sacar, como tú bien dices, sus casos legales, el tema del 6 de enero, qué pasó en las elecciones pasadas. Trump tiene que ser disciplinado, tiene que enfocarse, como bien decía Vanessa, en los issues principales que le interesa a los votantes: inflación, crisis fronteriza, y atarla a ella a todas estas crisis, porque ella ha sido parte de esta administración, una parte activa, y son las políticas de esta administración que han llevado a todas estas crisis. Y recordemos que según la encuesta del New York Times, la mayoría de los americanos piensa que el país va por mal rumbo. Entonces, tiene que decir, mira, va por mal rumbo por Kamala Harris. Y por otra parte, tiene que recordarle al electorado todas las políticas de extrema izquierda, que no han sido una o dos, sino un sinnúmero, más de una docena, políticas de extrema izquierda que ella ha sostenido durante toda su carrera política. Entonces, de esa manera la define. Recordemos que hay mucha gente, 47% de personas, según la encuesta del New York Times, que piensa que ella es de extrema izquierda. 28% todavía no saben de ella. Entonces es el momento de definirla. Y yo creo que eso es lo importante, mantenerse enfocado, definirla a ella como una política de extrema izquierda. Pero, Vanessa, no te preocupes, el debate va a ser divertido. ¿Sabes por qué? Porque está Donald Trump. Y yo no sé de un debate que esté Donald Trump que no sea divertido. O sea, que nos vamos a divertir, pero sí es posible, es verdad, de que sea un debate más donde al final ambos lados digan que ganaron el debate. Por lo general así son los debates. Ahora, al punto que tú hiciste, Karina, y Vanessa también, es muy interesante que hay un paralelo entre ella y Joe Biden. Ella ha evitado a la prensa, se ha escondido para practicar para el debate. ¿Quién sabe? Lo que le falta es implosionar como hizo Joe Biden. O sea que eso sí sería la noticia, que ella pierda el control y empiece a reírse como una hiena, como ella usualmente hace. Y entonces, pues ahí digan, pues mira, no, esta no puede ser presidente, ¿no? Oye, ahí ya me arrancaste la risa a mí, Alfonso. De verdad que sí, yo también, bueno, creo que definitivamente va a ser algo entretenido y que llame la atención, porque todos queremos escuchar. Realmente no hemos escuchado mucho de Kamala Harris y queremos escuchar también de la interacción uno a uno con el expresidente Trump, porque una cosa es escucharlos a ambos en sus trincheras de manera separada, en sus mítines, y otra cosa es que frente a frente se puedan hablar de
Los dos ya tuvieron administración. Ella actualmente es parte de esta administración. Trump ya tuvo una administración. Podrían hablarse con hechos ambos. Y yo creo que eso es lo que los estadounidenses quisieran escuchar. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto impacto va a tener esto en los votantes indecisos? Este debate, Vanessa. Sí, yo creo que ahí está el punto de por qué creo yo que puede ser un debate aburrido. Porque si Trump va a ser Trump, no va a ser aburrido. Pero si Trump no va a ser Trump, pues tal vez el debate se ponga aburrido. Además que lo tienen tan intenso con eso de que es una mujer, que es afro, que no le toques ni mejor dicho, que no le digas nada porque es que es una mujer, entonces no se le puede decir absolutamente nada. Entonces se puede volver una cosa muy aburrida. Ahora, en términos de estrategia, ¿yo qué haría? Este no es un debate para, digamos, el público en general americano. Yo creo que Trump tiene que apuntarle a esas personas que están indecisas. Y ese es el Trump que tiene que mostrarse hoy, un Trump que puede manejar las cosas muy tranquilamente, que para aquellos que tienen en su cabeza eso de que este hombre es un caos, lo persigue el caos, no se puede controlar, puedan ver que el presidente se puede controlar, que efectivamente se puede controlar, porque eso lo vimos en el debate con Biden, un Biden que le sacó hasta la supuesta infidelidad, le habló de la esposa embarazada, hizo todos los insultos personales que se le ocurrieron y a Trump no lo vimos, pero ni inmutarse. Pero es que no, o sea, no se enojó, no estaba enojado, no intentó contestarle nada. Entonces, él puede hacer eso. Yo creo que ese es el debate que debiera hacer el presidente, un debate enfocado a los indecisos y en ese sentido es un debate muy importante. Un tema que es sumamente, y coincido contigo, eso, la manera en la que se mostró el expresidente Trump ante esos ataques bajos personales que Joe Biden le hizo durante el debate anterior, lo manejó perfectamente bien. Si lo maneja de esta manera esta noche, creo que le iría bastante bien. Hay un tema que es importante entre los hispanos y es, por supuesto, el tema de inmigración, que ahora se ha convertido en tema de seguridad fronteriza. Abogada, ¿cómo va a manejar Trump este tema de la inmigración y de la crisis en la frontera sin sonar racista o sin que algunos hispanos que a lo mejor estén por ahí indecisos y que les han dado esta retórica de que él es racista y antiinmigrante? ¿Cómo puede Trump manejar este tema y conquistar a esos votantes? Este tema de inmigración, Trump tiene que manejarlo con mano dura y sin paños tibios. Ahora mismo Trump debería, si me pregunta a mí, debería de poner una moratoria inmediata al programa de asilo, para que tú verás cómo la gente deja el relajo de estar viniendo a la frontera y reclamando asilo hasta así, por si no tiene trabajo. Ahora mismo no es una situación de decir, ay, yo no quiero lastimar o no quiero levantar mucho polvo, porque no, ahora mismo no se trata de eso, porque nosotros, los ciudadanos de los Estados Unidos y aquellas personas que no son ciudadanas, son residentes, viven y tienen sus intereses invertidos en los Estados Unidos, tienen que estar a la vanguardia y tienen que sentirse vulnerables cuando ven esta inmigración descontrolada. Ahora se habla que ahora con la inmigración de los haitianos, hasta las mascotas, los patos que andan en los parques también, se están acabando con ellos, se lo están comiendo hasta los gatos. Entonces, ¿qué vamos a esperar? No, eso no es así, no. Hay que tener mano dura. Yo espero que Donald Trump no tome prisioneros, no heridos, que tire a matar. Y si ella tira, Donald Trump va a tener que tirarle aún más fuerte. Si ella le menciona que Donald Trump le puso los cachos a su mujer, él tiene que recordarle que ella era un cacho de un hombre casado. Y eso no es que está atentando contra nadie. Si ella se cree que ella puede en este puesto, ella tiene que aguantar los fundazos. Nada de eso que es una mujer. Los Estados Unidos, por eso es que no puede tener una mujer como presidente. Porque si todo el mundo la va a tratar como si fuera un biscuit o una muñequita de mesa de noche, pues entonces ella que se vaya para su casa con su marido. Esa es la mujer que está diciendo que hay que quitarle la criminalidad a todas las drogas, toda la criminalidad federal, al fentanilo, al crack, al meth, al crystal meth, a todo esto. Tú me vas a decir que esa es la mujer que tiene el interés de este pueblo. Donald Trump tiene que darle con todo, con todo. Definitivamente, se nos acaba el tiempo de este segmento, pero cerramos contigo. Alfonso, ¿cómo lo ves tú este tema?
Bueno, yo seguiría quizás una estrategia un poquito más moderada. Yo no estoy en contra de atacarla a ella, con tal que esos ataques estén vinculados a temas importantes, a inmigración, al tema de la inflación, a cómo ella continuamente cambia de postura. Si la quiere llamar mentirosa, pues hay una razón para llamarla mentirosa, y es que continuamente está tratando de cambiar sus posturas radicales. Entonces yo creo que Trump va a ser Trump, y es importante que lo sea, que sea auténtico, pero con tal que esté más enfocado. Porque si empieza a hablar de que si ella antes decía que era hindú y ahora dice que eso es afroamericano, eso realmente no ayuda con los indecisos. Y esa es la audiencia a la que está hablando Donald Trump. El debate no va a decidir la elección, pero puede ayudar a Trump muchísimo a convencer a muchos de esos independientes moderados que están indecisos. Pero si se pone a hacer ataques que se ven muy personalistas, que no están vinculados a cosas que le interesa a la gente, ahí es que él puede perder a la gente y Kamala decir, ustedes ven, yo soy una persona tranquila, de vibras positivas, y él es un viejo negativo. Entonces yo creo que muy buena entiendo el espíritu y la energía de la compañera totalmente, solo que trataría de bajar los decibeles un poquito. Muy buena observación. Así nos vamos rápidamente a una pausa. Tenemos mucho que comentar con nuestros analistas, así que no se vaya, que ya volvemos con más de Voznos. Stacking charges and rearranging things just to make it fit a case. No, to be honest with you, I think the case is nonsense. Lo que acabamos de ver es a un vocero del Departamento de Justicia en Nueva York, grabado por una cámara oculta, reconociendo que los casos judiciales en contra de Donald Trump son simplemente para dañar su carrera política. Regresamos con nuestros analistas para hablar de este tema, y es que ya lo había dicho Trump y su equipo, pero escucharlo de alguien que trabaja de alguna manera para el Departamento de Justicia, creo que debería de abrirle los ojos a los escépticos. Vanessa, comenzamos contigo. Pues yo creo que es muy evidente para cualquiera que haya seguido ese caso en particular, y bueno, muchos de los otros casos también, que es un caso completamente traído de los cabellos, que es persecución política, y yo creo que mucha de la gente que trabaja, digamos, de alguna manera relacionada con el caso, que trabaja en el sistema judicial en Nueva York, se debe sentir bastante mal viendo eso y bastante mal viendo cómo se digamos, estruja la justicia de esa manera o se daña el sistema judicial de esa manera, porque por supuesto que es un daño al país, es un daño a la democracia, es un daño a la libertad, y creo que sí les debe pesar en el fondo de su corazón a aquellas personas que, aunque de pronto dependan políticamente de alguien o de un partido, en el fondo de su corazón saben que es, bueno, en el fondo no, yo creo que muy evidentemente saben que está mal lo que se está haciendo con el expresidente, y sobre todo no solo con el expresidente, sino, como digo, en general con el sistema judicial. Abogada, ¿cómo lo ves? Bueno, el caso es este. Por eso es que hay tanta vehemencia en tratar de evitar que el presidente Donald Trump vuelva a la presidencia, porque no es que se va a desatar el sistema de justicia como venganza, sino va a ser lo que se llama accountability a todas estas personas que cometieron crímenes y que fueron tapándolo unos con otros. Si una cajera en un banco se está robando $100 y la cajera de al lado lo ve y se queda callada, las dos van para afuera y también tienen cargos como presa. Entonces ahora fíjate, el juez Marchand tenía la sentencia de Donald Trump en Nueva York para el 18 de septiembre. Ahora la han movido, quién sabe, hasta después de las elecciones y después ni se hable más. Pero no es por la buena voluntad del juez Marchand, porque antes de eso vimos como uno de los jurados dañó el testimonio mandando una carta diciendo antes de que Trump fuese condenado que Trump iba a ser condenado. El juez Marchand tiene un conflicto de intereses porque su hija trabajó directamente en agosto, ella recibió dinero
de la campaña de Kamala Harris. Su hija tiene un interés invertido en que Donald Trump no tenga éxito. Entonces, me van a decir que eso no es conflicto de intereses y al mismo tiempo están tratando de que Justice Thomas, el Supreme Court Justice, el juez de la Suprema Corte, se recuse porque su esposa tuvo unos textos o correspondencia con alguien conservador. Fíjate cómo cómo se ha prostituido a tal punto la justicia, utilizándola solamente para esto. Entonces, Donald Trump y su equipo amenazaron de que iban a someterle cargos a Merchan por interferir en las elecciones. Ahora, de alguna manera, aquí yo creo que también la pregunta que surge después de escuchar estas declaraciones es si esto podría tener alguna repercusión legal, si podría, por ejemplo, utilizarlo la defensa de Trump de alguna manera, Alfonso. Bueno, más claro no canta un gallo, ¿verdad? Pero me imagino que los demócratas y la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dirán que fue sacado fuera de contexto, no sé cómo. Mira, lo que pasa es que son unas declaraciones, o sea, francamente es muy difícil a base de esto poder erradicar un pleito. Yo sí creo que lo curioso aquí, mira, es lo siguiente, o sea, ellos admiten, y todo el mundo lo sabe por la naturaleza de estos casos, porque son traídos por los pelos, que es utilizar el sistema para perseguir a la oposición, para perseguir al líder de la oposición. Lo curioso es que en esta campaña, Kamala Harris y los demócratas están diciendo que Donald Trump es el que reta, él es el riesgo a la democracia. Están diciendo que él va a perseguir a sus oponentes, cuando es precisamente ellos los que han estado haciendo eso. Entonces, esto es típica estrategia de izquierda, incluso estrategia de comunicaciones marxista, de acusar a tu oponente de lo que tú haces, ¿no? Entonces, yo creo que nada, yo creo que esto habrá que investigarlo. Si Trump llega, sí tiene que haber, como decía el abogado, un nivel de accountability. No es represalia, es sencillamente, a tu pregunta, es, considerando esta declaración, ver qué conversaciones hubo en el Departamento de Justicia. Tiene que haber una investigación, por lo menos del inspector general del Departamento de Justicia, para ver internamente qué pasó, qué presión hubo de la Casa Blanca y finalmente qué directrices recibieron del secretario de Justicia. Y si hubo conducta criminal, entonces ahí se pudiera procesar. Definitivamente, y por lo menos ojalá que al menos sirva para abrirles los ojos a unos cuantos que de verdad siguen comprando esta retórica de que Trump es culpable de 34 cargos, de que es un criminal, de que es un peligro a la democracia. Creo que por lo menos en ese sentido de abrir los ojos de la opinión pública pudiera ayudar. Vámonos al segundo tema porque es sumamente importante. El día de hoy se presentaron ante el Congreso, ante un comité del Congreso, padres de familia de mujeres y niños que han sido asesinados por inmigrantes ilegales. Es de verdad desgarrador escuchar estos testimonios. En algunos casos, los asesinos ya habían sido deportados previamente, pero volvieron a ingresar por la frontera abierta de Biden y Harris. Abogada, ¿cómo interpretar esta situación y cómo hacer que los estadounidenses de verdad despierten a lo que ha provocado esta inmigración sin control? Ajá, mira que durante el Congreso, una de las congresistas demócratas tuvo la audacia de decirle a esos dolientes que están utilizando el dolor de ellos como ficha política. Ella se dio cuenta inmediatamente de la metida de pata que había hecho. Están tratando de decir que no, este crimen no tiene nada que ver con la inmigración. Claro que tiene que ver con la inmigración, porque cuando una madre de familia pierde a un familiar a manos de un inmigrante ilegal, una persona que no tenía por qué haber estado en los Estados Unidos, claro que fue por culpa de unas fronteras abiertas indiscriminadamente. Cuando esta Kamala Harris, pues yo espero que la cuestionen en eso, que ella dijo en una ocasión que es mentira que por ahí entran terroristas y que este muro es una vanidad del presidente Donald Trump.
Así es, definitivamente. Ahora, como lo dijeron en su testimonio, no es que estas familias sean antiinmigrantes, como lo hacen pensar los demócratas o lo mencionan, no, sino de hecho un gran número de víctimas fueron hispanas, mismas personas que han inmigrado ya sea de primera o segunda generación. Ellos están en contra de una frontera abierta que ha permitido el ingreso de delincuentes y asesinos, no de la inmigración en general. Vanessa. Pues efectivamente hay muchos hispanos, por ejemplo, que cuando llegan a este país llegan en situaciones muy difíciles y viven en barrios que son peligrosos, pero si a esos barrios peligrosos le sumamos que las pandillas, las mismas pandillas, por ejemplo, que los perseguían en sus países, ahora vienen y los persiguen acá, ahora toman el control de sus barrios como si estuvieran viviendo todavía en El Salvador o cualquier país de Centroamérica. Claro que los hispanos se ven perjudicados y más allá de eso, en general, yo creo que cualquier hispano que esté aquí de manera legal y para trabajar se ve perjudicado por esto, porque termina dañando el nombre de los hispanos. Y nosotros tenemos que entender que por supuesto que es normal que, digamos, los americanos nacidos acá, los gringos, como se les dice comúnmente, empiecen a coger cierto recelo con los hispanos si es que dejan entrar hispanos de manera ilegal y terminan cometiendo un asesinato. Entonces, a todos los hispanos nos conviene que el sistema migratorio esté funcionando de la manera correcta y que no se deje entrar gente sin hacer el respectivo chequeo y de manera legal como debe ser. Así es. Rápidamente, en un minuto cerramos contigo, Alfonso. ¿Cómo va a defender Kamala Harris este récord cuando ella era la encargada de la frontera? Ese es el gran reto que tiene. Tú no puedes tapar el sol con la mano. Ellos siguen diciendo que la migración desordenada, masiva, desregulada, no tiene ningún impacto en el crimen. Pero así no es que se siente el americano. Lo ven todos los días, inmigrantes ilegales cometiendo crímenes graves, serios en sus comunidades, en sus ciudades. Por lo tanto, no sé cómo lo va a hacer. Es una realidad. Por eso la mayoría de los americanos, incluyendo la mayoría de los hispanos, piensan que Trump haría un mejor trabajo con el tema de inmigración, pero es que se ven que están mintiendo. Claramente la migración masiva, sin control, desregulada, no solo presenta un riesgo a nuestra seguridad nacional, consideremos todos los inmigrantes que llegan que tienen vínculos con grupos terroristas, pero también tiene un impacto en el crimen. Lo discutíamos los otros días, como en el centro de Manhattan, en Midtown Manhattan, el 75% de los delitos que se están reportando hoy en día son cometidos por migrantes. O sea, no se puede tapar el sol con la mano. Es muy difícil para ella el poder defender el récord de esta administración en este sentido. Y como lo dice Vanessa, algo de verdad triste y que nos afecta a todos los hispanos en general. Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y abogada Mayra Yoli, muchísimas gracias por estar con nosotros para analizar los temas que hacen titulares hoy. Y por supuesto, ustedes en casa, gracias por su sintonía. Llegamos al final de esta emisión, pero antes queremos invitarlos a de inmediato seguirnos en nuestras plataformas sociales para que sigan la cobertura de este debate y por supuesto todo nuestro contenido. Recuerden también suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como @VozMedia y en todas las plataformas de podcast. Que tengan una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.